Hermanos, estamos viendo cuáles fueron las causas del exilio, cómo se dividió ese reino en el norte y el sur. Y estábamos viendo al profeta Daniel, hermano, cómo nuestro Padre Celestial había obrado grandes cosas a través de los ángeles, a través de ese ángel y a través del profeta Habacuc. Qué milagros maravillosos había obrado nuestro Padre Celestial para Daniel. Y yo te había hecho esa pregunta que ¿para qué fueron esos milagros? Y la predicación se terminó, pero básicamente podríamos pensar que fueron para tres cosas. Y la primera es para que nuestro Padre Celestial protegiera, ayudara a su fiel servidor y al profeta Daniel. Esa es una de las causas por las cuales creemos que nuestro Padre Celestial obró esos milagros maravillosos. La otra razón es para mostrarse a los paganos, pero especialmente al rey Ciro, como ese Dios todopoderoso y Señor, y el Salvador que realiza signos y maravillas en toda la tierra. Hermano, recuerda que Ciro el persa era una persona que no conocía al Señor, pero que fue elegido por nuestro Padre Celestial como esa persona que iba a sacar del cautiverio a ese pueblo de Israel. Y la otra razón podría ser para mover a ese rey Ciro, para devolver al pueblo de Dios a su tierra y para que reconstruyeran el templo. Mira, hermano, los milagros de nuestro Señor siempre tienen un propósito, y esas razones, primero, para proteger y ayudar a su profeta y servidor Daniel, para mostrarse a los paganos, especialmente a ese rey Ciro. Recuerda, hermano, que los medos y los persas conquistaron Babilonia y van a ser ese instrumento que nuestro Padre Celestial va a utilizar para sacar a su pueblo de ese cautiverio, de ese exilio, y para mover a ese rey también, para devolver a ese pueblo de Dios, hermano. Nuestro Padre Celestial utilizó a Babilonia para purificar su pueblo, pero va a regresar después de 70 años, hermano. Recuerda la profecía de Isaías, después de 70 años ese pueblo va a regresar a su tierra, pero no todos, hermano. Muchos, como vamos a ver en posteriores predicaciones, se quedaron para que reconstruyan el templo, hermano. Recuerda que nuestro Padre había hecho una alianza con ese pueblo para que realizaran ese sacrificio de la alianza en el templo. Y esto es, hermano, lo que podría significar esos milagros que está obrando. Y yo quisiera hoy, hermano, hacerte una pregunta. ¿Cuál era la forma, como tú te recuerdas, hermano, que Jesús gustaba identificarse él mismo? Ahí en los evangelios, hermano, ¿cómo te recuerdas que a él le gustaba que le dijeran? Sobre todo él se llamaba de esa manera, como un maestro, como un rabí, como un salvador, como el Hijo del Hombre, como el ungido, como el Mesías. Pues hay una palabra, hermano, que es la del Hijo del Hombre. ¿Tú sabes, hermano, qué quiere decir cuando Jesús se decía que él era el Hijo del Hombre? Cuando él decía que era Hijo del Hombre es porque era el nombre que Cristo solía usar para referirse a sí mismo. Y en los 4 evangelios, 85 veces sale en los 4 evangelios, y es Cristo mismo, hermano, quien la usa para referirse a él. Y en teología se habla de ese término del Hijo del Hombre para referirse a la humanidad de Cristo, en contraposición a Hijo de Dios, para destacar su divinidad. Recuerda, hermano, que nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y como verdadero hombre es el Hijo del Hombre. Pero sucede que desde una perspectiva bíblica vemos que el término Hijo del Hombre era uno de los nombres que se le daban para designar al Mesías que iba a venir. Recuerda, hermano, que estamos como 500 años antes de que viniera Jesucristo. Estamos con el profeta Daniel, y ese nombre sale de esta época del exilio, pues lo refiere Daniel y Ezequiel. Y veamos entonces cómo describe Daniel al Mesías con el nombre de Hijo de Hombre. Y la palabra de Dios en Daniel 7, hermano, búscala, Daniel 7, versículo 13 en adelante, nos va a hablar. Seguí contemplando la visión nocturna. En las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre,
se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio el poder, honor y reino, y todos los pueblos y las naciones de todos los idiomas le sirvieron. Su poder es poder eterno y que nunca pasará, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, como en ese párrafo que acabamos de leer de Daniel 7:13, ahí ya estaba profetizado: en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, y eso fue lo que se le reveló al profeta Daniel 500 años antes de la aparición del Mesías. Y decía que se le había dado el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos y las naciones de todos los idiomas le sirvieron, miraba él 500 años antes, y que su poder era un poder eterno y que nunca pasaría, y que su reino jamás será destruido. Es el reino de Jesús, hermano, es la iglesia es el reino de Dios, el pueblo de Dios que jamás será vencido, como vamos a ir viendo en predicaciones posteriores. Yo te hago una pregunta, hermano, ¿qué crees tú? ¿Qué otras profecías contiene el libro de Daniel, hermano, además de lo que hemos visto? Recuerda, hermano, que estamos viendo profeta Daniel, estamos viendo cómo ese pueblo está en el exilio, pero aún así le siguen mandando profetas a pesar de ese pecado nacional, ese pecado tan grande, esas grandes apostasías, y que fueron exiliados a Babilonia. Mira, hermano, cómo nuestro Padre Celestial es tan misericordioso, tan bueno, que envía profetas, le envía consuelo a este pueblo que está en cautiverio. Y el libro de Daniel también tiene profecías escatológicas. Recuerda, hermano, que la escatología es esa ciencia, esa rama de la teología que nos va a decir a nosotros cuáles son esos signos, esos eventos, esos acontecimientos que van a ir sucediendo en los últimos tiempos, antes de la parusía de nuestro Señor. Recuerda, hermano, que parusía es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a venir a juzgar a vivos y muertos, como vimos en escatología católica. El libro de Daniel tiene profecías escatológicas, y yo quisiera leerte hoy en Daniel 12, una que va a mencionar la resurrección que va a suceder al final de los tiempos. Mira, hermano, cómo ya el profeta Daniel empezaba a vislumbrar en qué iba a consistir la resurrección al final de los tiempos. Recuerda, hermano, que después de ese reino milenial va a venir ahí con la segunda venida de Jesús va a haber una resurrección de los santos. Esas almas que ya están en el cielo van a ser resucitados en su cuerpo. Pero al final de los tiempos va a haber una resurrección final en donde unos se van a ir hacia la condenación eterna y otros a la salvación eterna, en esa Jerusalén celestial que va a ser eterna. Hermano, en Daniel 12 dice así, Daniel 12 del 1 en adelante, la palabra de Dios va a decir así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran jefe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existieron las naciones hasta el día de hoy. Entonces serán salvados todos aquellos que estén inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en la región del polvo se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el horror y la vergüenza eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, qué maravilloso ese texto de Daniel. Pero en el Evangelio también se anuncia la resurrección de los muertos con las mismas palabras del profeta Daniel. Y eso, hermano, está en San Juan 5. Y San Juan 5, del 28 en adelante, la palabra de Dios dice así: no se asombren de esto, les dice Jesús. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, como el Nuevo Testamento, la base profética está en el Antiguo Testamento, y ese es un texto extraído de Daniel, hermano, que está en San Juan 5. Y yo te hago una pregunta, hermano, antes de terminar la predicación, para que ahí se quede, hermano, que tú lo empieces a meditar.
Bueno, hermano, que en la oración, así como Daniel la hizo, en esa oración maravillosa, en esa oración de súplica, de quebrantamiento espiritual ahí, con alabanza, con acción de gracias, pueden caer esos muros de Jericó, esos problemas, esas situaciones. Y cómo la palabra nos va enseñando a nosotros que en la alabanza nosotros podemos salir adelante, podemos ver dentro de toda esa oscuridad del problema, podemos visualizar esa mano poderosa de nuestro Señor. Y eso, hermano, lo que vamos a ir predicando. Yo quisiera, hermano, que buscaras, y el día de hoy, con el profeta Daniel, meditaras las escrituras de Daniel 9, versículo 2, hermano, ahí en Daniel 9, versículo 2, en ese tiempo del exilio, ¿qué nos va a anunciar ese profeta Daniel ahí en el versículo 2? Y la palabra de Dios dice así: yo, Daniel, me puse a buscar en las escrituras cuántos años quedaría en ruinas Jerusalén. Al profeta Jeremías, Yahvé le habló de 70 años. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, cómo Daniel, escudriñando las escrituras, descubrió que a Jeremías se le había dado un mensaje de que 70 años iban a estar esclavizados, iban a estar exiliados ahí en Babilonia. Y Daniel está diciendo entonces, hermano, que de acuerdo a Jeremías, van a estar en Babilonia por 70 años, y eso, hermano, va a ser el motivo de la predicación posterior. Pero ahora, hermano, en oración perseverante al lado de Daniel, con María Santísima, la Madre del Rosario, nuestra Madre, esa Madre maravillosa, la Madre del Mesías, la Madre del Segundo Adviento. Sigue meditando las Escrituras en oración, hermano. Recuerda que para ser santo, para adquirir esas gracias maravillosas, tenemos que ser personas de oración y meditación bíblica. El Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.